Buenas noches, mis amados hermanos. Continuando con la palabra, quiero hablarles ahora siguiendo también acerca de la voluntad del hombre, o sea, la voluntad propia del hombre. Si el hombre fue hecho con libre albedrío, muchos dicen que no, otros dicen que sí. Yo particularmente pienso que sí, el hombre tiene voluntad propia, amén. Tiene poder de decisión, poder de decidir, aunque no dejamos de reconocer, por supuesto, la voluntad suprema de nuestro Padre Celestial, que está por encima de nuestra voluntad. Pero el hombre se le ha dado voluntad propia para que por medio de esta voluntad reconozca a Dios como su único Señor y Salvador, ¿ve? Para rendir su voluntad a la voluntad del Padre. Amén. Entonces, vamos a hablar, yo siempre he dicho, ¿verdad?, que existieron dos huertos donde se decidió el destino de la humanidad. Y esto tiene que ver con la obediencia. El primer huerto, que es el huerto del Edén, ¿verdad?, donde el primer Adán, por medio de la desobediencia, trajo el pecado a toda la humanidad. Amén. Y el segundo huerto, el huerto del Getsemaní, ¿verdad?, el segundo Adán, nuestro Señor Jesús, por medio de la obediencia, trajo la salvación a toda la humanidad. Amén. Entonces vemos que en esos dos huertos se decidió el destino de la humanidad. El primer huerto, el huerto del Edén, por la desobediencia, el primer Adán trajo el pecado a toda la humanidad. Y en el segundo huerto, el huerto del Getsemaní, por la obediencia de un hombre, nuestro Señor Jesús, trajo la salvación a toda la humanidad. Entonces sí tiene que ver la voluntad, ¿ok? ¿Por qué? Porque Jesús en el huerto del Getsemaní, ¿verdad?, lo podemos ver en las Escrituras, en los Evangelios, podemos ver en Lucas, en Marcos, ¿amén?, donde el Señor Jesús en el Getsemaní pone su voluntad a la voluntad del Padre, rinde su voluntad a la voluntad del Padre. ¿Amén? Cuando por 3 veces Él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, ahí está manifestando su voluntad. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Amén? Entonces la voluntad de Jesús tenía que estar sometida a la voluntad del Padre para poder ir Jesús a la cruz. Es decir, si nosotros vamos al libro de los Hebreos, ¿verdad?, en Hebreos capítulo 5 podemos ver algo muy interesante en cuanto a la perfección de Jesucristo, a la perfección de Jesús. En Hebreos capítulo 5 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, ¿no? Ahora, ¿de qué muerte fue librado Jesús? Porque dice que en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Entonces vemos acá que nos hacemos esta pregunta, bueno, ¿de qué muerte fue librado Jesús si Jesús siempre murió en la cruz? ¿De qué muerte fue librada? De su voluntad, la muerte que produce el yo. Amén. De esa muerte de su ego, de su yo, Jesús fue librado por causa de su temor reverente. Y fíjense lo que dice acá. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, fíjense ustedes, y habiendo sido perfeccionado, nadie perfecciona lo que ya es perfecto. Amén. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Siempre hemos creído para todos los que creen, ¿no? Mucha gente cree en Jesús, pero no todos le obedecen. Entonces, la salvación es para los que le obedecen. Aquí dice la Escritura.
Así lo dice acá. No lo estoy inventando yo. Entonces, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, que Jesús tenía que pasar por el Getsemaní antes de ir a la cruz. Porque en el Getsemaní él iba a alcanzar la perfecta perfección, vamos a llamarlo así, o la absoluta perfección cuando él rinde su voluntad a la voluntad del Padre. Cuando ya él hace eso, ¿verdad? Entonces ya está preparado, dispuesto para ir a la cruz. Amén. El mismo Señor Jesús nos dice a nosotros, todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso fue lo que hizo Jesús. Se negó a sí mismo en el Getsemaní, tomó su cruz para ir al Padre. Amén. Y otra cosita más rápido aquí para terminar, para no hacer el video muy largo. Dice, porque convenía en el mismo libro de Hebreos, capítulo 2, verso 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perfeccionase por aflicciones, o sea que Jesús fue perfeccionado por medio de las aflicciones. Amén. Por medio de las aflicciones Jesús fue perfeccionado para entonces ser autor de la salvación de ellos, o sea, de nosotros, para venir a ser autor de nuestra salvación. Amén. Entonces hasta aquí le dejo esto, no lo quiero extender más para que se pueda descargar este video. Dios les bendiga, hermanos. Amén.